Buenas tardes, bienvenidos un día más a Villafranca Televisión. En el día de hoy, viernes día 4, los titulares son los siguientes. El PP insiste en que el PSOE ha vuelto a subir los impuestos. El PSOE asegura que el PP confunde a la ciudadanía, con el fin de generar malestar y desconfianza hacia el gobierno local. Ha abierto el plazo de entrega de solicitudes para la convocatoria de una plaza de agente de la policía local. Isabel Guisado parte hoy hacia Madrid para competir en el Campeonato Absoluto de España de pista cubierta. Cidoncha nos cuenta toda la actualidad del Electrocast Balonmano Villafranca Extremadura. En nota de prensa, el PP de Villafranca asegura que en el pleno del pasado martes el PSOE volvió a subir los impuestos al aprobar la modificación de las ordenanzas del impuesto de construcciones y de la tasa por licencias de obras. Señalan que a partir de ahora, tanto la liquidación del impuesto como de la tasa se va a utilizar como base imponible, sobre lo que se calculará los importes a pagar los módulos del Colegio de Arquitectos de Extremadura. Y dice textualmente: en la actualidad estos módulos están muy por encima de los precios reales de construcción en Villafranca y por tanto la cuota a pagar será mayor. Desde el Partido Popular se ha reclamado que la base imponible para calcular tanto el impuesto como la tasa sea el coste real y efectivo de la construcción, que debe ser el presupuesto de ejecución material que aparezca en el proyecto redactado por un técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente. Y añaden que, a pesar de que en las ordenanzas no se hacía referencia a los módulos del Colegio de Arquitectos para calcular la base imponible, estos ya se venían utilizando de forma arbitraria para calcular tanto las liquidaciones provisionales como las definitivas, pero con una diferencia: se aplica un descuento del 15% sobre los citados módulos y sin tener en cuenta el presupuesto de ejecución del proyecto. Para el PP esta forma de liquidar no se ajusta a las ordenanzas en vigor y para evitar posibles ilegalidades, dice la nota de prensa, como señala en su informe La Intervención, el gobierno socialista se ha apresurado a reformar las ordenanzas haciendo obligatorio adaptar el presupuesto de las obras a los módulos del COADE y sin aplicar este descuento arbitrario del 15%. Por lo tanto, el impuesto y la tasa suben como mínimo un 15%. Indican que, como en la práctica no se venía liquidando de forma correcta, porque no se utilizaba como base imponible el presupuesto de ejecución del proyecto, el Grupo Popular llevó a pleno una moción para que el Ayuntamiento revisara de oficio las liquidaciones del impuesto y la tasa de las obras con proyecto cuyas licencias fueron otorgadas en los últimos 4 años y se procediera a devolver lo que se hubiera cobrado de más. Como era de esperar, el PSOE votó en contra y la moción fue rechazada. En ese sentido, el PP informa que si algún vecino entiende que su liquidación no fue correcta por utilizar una base imponible distinta al presupuesto del proyecto, podrá solicitar la revisión de la misma. El portavoz socialista Joaquín Rodríguez ha respondido al PP señalando que mezcla en su intervención del Pleno y liquidaciones provisionales y definitivas, intentando crear confusión y malestar entre los ciudadanos. Explica Rodríguez Soler también en nota de prensa el procedimiento a seguir cuando una persona solicita licencia de obra en este ayuntamiento o presenta un proyecto de ejecución de obra en la oficina técnica. En el mismo momento de la presentación de la solicitud de licencia de obra se gira autoliquidación en base al presupuesto de ejecución material de la obra, que viene a ser el presupuesto que aparece en el proyecto, excluido IVA y otros factores, entre los que se encuentra el beneficio industrial, o en el caso de obra menor, el presupuesto del albañil en cuestión. Por tanto, queda claro, asegura, que lo que paga el promotor de la obra no es otra cosa que la cantidad resultante del porcentaje aplicado por impuesto y tasa al presupuesto de ejecución material de la obra o presupuesto del albañil. Seguidamente, continúa, existe una comprobación por parte de los servicios técnicos de este ayuntamiento, entre otras cosas, para comprobar que los precios de la obra que se declara se ajustan a la realidad, es decir, al coste efectivo y real de la obra. Y esta comprobación se hace en base a una práctica comúnmente aceptada por todos, como son la utilización de los índices de precios de la Junta de Extremadura o bases del COADE, y de paso para evitar ilegalidades, tal y como dice el PP en su nota de prensa. Explica que recientemente se han encontrado algún caso de algún proyecto que, siendo ejecutado por el mismo arquitecto, presenta precios distintos por unidades de obras en proyectos similares. Incide que con esto estamos poniendo encima de la mesa
para que sirvan estas comprobaciones. Para que todos paguemos por igual y no unos, utilizando la picaresca, quieran hacernos creer que a ellos, no entendemos por qué, les cueste el metro cúbico de arena un 30% inferior a lo que le cuesta al resto de los mortales, con el único fin de pagar menos o, dicho de otra manera, intentar defraudar a la hacienda del ayuntamiento. Este extremo ahora tendrán que explicarlo. Y también dice, es verdad y se lo tengo que reconocer que en algún caso muy concreto nos hemos confundido en el momento de girar la liquidación provisional, que no en los cálculos, pero también tengo que decir que todo en aras de no demorar la concesión de la licencia de obra. Pero esto, una vez recurrido por el promotor o promotora de la obra y en base a la legalidad, se le da la razón y punto. Todo esto, señores, continúa Rodríguez, que no significa que el ayuntamiento cobre más a nadie. Entre otras cosas porque los promotores y arquitectos y empresarios de la construcción suelen hacer su trabajo siempre bajo el paraguas de la legalidad y la costumbre comúnmente aceptada, que no es otro que utilizar para el cálculo de sus presupuestos y proyectos la base de precios de la Junta y en su defecto los módulos de precios del Colegio de Arquitectos. Para ir terminando, dice la nota de prensa, decir que una vez finalizada la obra y los promotores declaran el fin de la misma, se comprueba y en un 99% de los casos el precio de la obra coincide con el del presupuesto, excepciones hechas a cuando se ejecutan más unidades de obras no contempladas en el presupuesto inicial. En ese caso hablamos de temas distintos y no hace falta girar más liquidaciones. Si en algún caso el coste real y efectivo de la obra es inferior, se compensa. Si es superior, se gira liquidación definitiva por la diferencia y en el 99% de los casos es igual, por lo que no hace falta hacer nada. Rodríguez Soler finaliza señalando que queda claro entonces que desde la Oficina Técnica de Obras y desde el resto de áreas implicadas el trabajo se hace perfectamente. Se presenta autoliquidación en base al presupuesto de ejecución material de la obra, se revisa por técnico municipal y si no se ajusta a lo comúnmente aceptado por todos, administración y profesionales del sector, solo en este caso se liquida por la diferencia en el momento de la liquidación definitiva, algo que muy pocas veces ocurre. Por tanto, no entendemos el interés del Partido Popular, dice la nota de prensa, en la utilización política que está llevando a cabo sobre este asunto. Ya fue su portavoz quien al tratar este tema en el Pleno personalizó en una de las concejalas de su grupo. De esta manera lo único que están demostrando es parecer tener más interés en beneficiar a una persona en particular que mirar por el interés general. Hasta el próximo día 21 de marzo de 2016 está abierto el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo para la provisión de una plaza de agente de la policía local. La información de las bases y los requisitos necesarios para tomar parte en este proceso selectivo se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, número 248 del 30 de diciembre de 2015, así como en el tablón personal del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Hoy finaliza el quinario en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno y como es una tradición en Villafranca, los fieles están llamados a acudir al santuario de la Virgen de la Coronada a pedir las tres cosas. La misa estará cantada por la Coral Santa Cecilia. Mañana sábado 5 de marzo se celebra el 8º certamen de bandas de cornetas y tambores Ciudad de la Música. Este año son las 3 bandas que participan más la banda de Villafranca, todas ellas bandas extremeñas. Comenzará con un pasacalle a las 6:30 de la tarde que partirá de la calle Felipe Checa para después continuar por las calles Hornachos, Doctor Cortés y Llerena. A las 7 comenzará el certamen que será presentado por Alicia Vicente Hernández, joven periodista de nuestra localidad y directora de publicaciones de Word en España. Bandas, cornetas y tambores, sones de Pasión de Cáceres, Santísimo Cristo Resucitado de Badajoz y Nuestra Señora de la Estrella de los Santos de Maimona. Y por último subirá al escenario la banda Cornetas y Tambores Virgen del Pilar de Villafranca de los Barros. Las actividades de la Semana de la Mujer comienzan ya este fin de semana. Esta noche, viernes, a partir de las 9, en el Teatro Cine Festival habrá una representación teatral de la mano de la actriz villafranquesa María José Guerrero, que dirige a la escuela Que ya es hora, de la compañía Teatrapa Teatro. La entrada es libre y gratuita. Se trata de una mirada en clave de humor a la educación de los niños en la escuela de los años 50 y 60, que seguro hará de las delicias de los asistentes. La velocista del CAPES Isabel Guisado participa este fin de semana en el Campeonato de España de Pista Cubierta que se celebrará en Madrid en la prueba de 60 metros lisos.
Nos hemos acercado a verla a sus entrenamientos y nos ha empezado contando las sensaciones que tuvo cuando logró clasificarse para este campeonato nacional. Bueno, yo al principio no me lo creía, la verdad, pero luego me puse muy contenta. ¿A quién avisaste? ¿Tus amigos, tus compañeros? Bueno, se lo dije a mis amigos, pero sobre todo a mi padre y bueno, a mi entrenador. Al campeonato acudirá otra extremeña, María Teresa Urbina, en 300 metros lisos. Por ello le hemos preguntado qué siente al ser una de las dos atletas extremeñas representantes en Madrid. Pues la verdad que estoy muy orgullosa porque con solo 17 años estar en un campeonato absoluto es un orgullo. El objetivo que se marca para el campeonato es este. Bueno, pues la verdad que yo voy un poco para disfrutar y ver sensaciones y sobre todo prepararme para el campeonato de Sabadell, que es el Junior. José Ángel, su entrenador, ha añadido lo siguiente sobre el objetivo. Sabemos que hemos hecho una semana, lo hemos acordado los dos, no hemos hecho una semana habitual de competición. Es decir, hemos preferido cargar un poquito más de lo habitual de cuando es una competición importante, porque la mente la tenemos puesta en Sabadell, pero no porque ella tenga que ir allí a conseguir una medalla, ni mucho menos, sino porque creemos que es el campeonato de su edad, de chavales de 17 y 18 años, aunque compite con chicas un año mayor que ella, que a esta edad ese año físicamente se nota mucho, y lo que queremos es que los defectos técnicos que la semana pasada tuvo en Madrid, porque la gran suerte es que hizo marca personal, pero vimos grandes defectos en la salida y en la aceleración, que ella misma se ha dado cuenta, y lo que queremos es hemos estado trabajando esta semana sobre ello, para que intentemos en la competición de este fin de semana, en el absoluto, disfrutar e intentar que en esa competición salga la parte técnica mejor, para que, digamos, lo automatice para dentro de 2 semanas cuando marchemos a Sabadell, ¿no? José Ángel nos ha hablado de la importancia que ha tenido la preparación psicológica en la mejoría de Isabel Guisado. Isabel lleva aquí ya en el CAPE desde hace 4 temporadas, ¿no? Llegó, si no recuerdo mal, cadete segundo año y además venía del mundo del campo a través, ¿no? Yo recuerdo la primera conversación con sus padres que me decía que quería ser velocista, ¿no? Y yo recuerdo que creo que más o menos mis palabras fueron que bueno, que ya veríamos, que digamos aquí los entrenadores somos los que decidiríamos qué haríamos y que le haríamos una serie de pruebas, y yo creo que al primer segundo entrenamiento que lo vi digo, esta niña va a ser velocista, ¿no? Es decir, y a partir de ahí dejó de hacer campo a través. A partir de ahí Isabel ya creo que el primer año se convirtió en campeona de Extremadura absoluta de 60, si no me equivoco, y ha ido mejorando año a año todas sus marcas, ha estado en campeonatos de España, ha estado normalmente siempre entre las 25 mejores de España, y yo creo que hubo un antes y un después con un campeonato de España, el juvenil, que para mí fue, digamos, de los peores campeonatos de España que he pasado, que fue en Valladolid, ¿no? El campeonato de España juvenil, que... ¿El año pasado? No, el año pasado, no, hace 2 años. Sí, En Valladolid, que a pesar de estar en el campeonato de España, yo le decía que ni ella había disfrutado y yo lo había pasado bastante mal, ¿no? Porque estaba acumulando muchas tensiones, quizá pensando en resultados, y eso la bloqueó hasta tal punto que yo creo que, bueno, estuvo durante 2 meses a punto de dejar el atletismo, ¿no? A partir de ahí yo creo que hablamos mucho y le hicimos ver que las cosas hay que afrontarlas de otra manera, y se ha trabajado mucho en el aspecto mental, y yo creo que el año pasado fue ese año que ella corrió sin tensión, muy suelta, hasta tal punto que fue el que le dio ese plus para poder conseguir el año pasado una medalla en su categoría juvenil, que son atletas de 15 y 16 años, y colgarse la medalla de bronce cuando iba con la marca 11ª de España, una cosa así, es decir, que no iba entre las favoritas, ¿no? Pero es que en los grandes campeonatos esa parte es la que verdaderamente te da ese plus, ¿no? Y las que quizás van con grandes marcas y la parte mental no la llevan trabajada, pues dan un bajón, y eso nadie nos gusta, pero es la realidad. Entonces ya esta temporada también hemos iniciado la temporada en la misma línea del año pasado, y lo que sí creo que este año pues hemos tenido unas mejoras físicas y técnicas extraordinarias que han llevado a bajar sus marcas nuevamente en el 60 y conseguir esa mínima para el campeonato. Y la semana pasada hay que recordar que en la misma pista donde nos vamos mañana hizo el récord de Extremadura de 200, que creo recordar que llevaba 12 años
sin batirse por la placentina, por la atleta placentina, ¿no? Isabel ha rebajado su marca personal varias veces esta misma temporada. En 200 metros lisos batió la mejor marca de una atleta extremeña que llevaba 12 años sin ser pulverizado. Como ya corrió en la pista de Madrid el fin de semana pasado y parece ser que es propicia para la mejora de marcas, le hemos preguntado si ve posible volver a batirla este mismo fin de semana. Pues yo sí creo eso, porque viendo el vídeo de la semana pasada, la verdad que mi fuerte, que siempre ha sido la salida, es lo que peor hice. Y yo creo que si lo mejores el fin de semana, que puede ser fácil por la gente que compito, yo creo que sí podré mejorar. También le hemos preguntado a José Ángel cuáles son los factores clave para que un club como el CAPES, ubicado en Villafranca de los Barros, cuyo número de habitantes supera los 13.000, sea considerado el club de atletismo extremeño más importante de la región. Hombre, yo creo que hay tres factores importantes. Uno es que desde hace muchos años se viene consolidando una estructura organizativa interna del club, que creo que es fundamental, encabezado por una junta directiva y que tienen las ideas claras de cómo debe ser también la estructura deportiva. Y en este caso, pues la verdad que tengo bastante libertad para trabajar y siento que confían en mí. Y por otro lado, el tema del apoyo de las empresas privadas de Villafranca y de la zona es fundamental para que podamos hacer viajes y desplazamientos como a Sabadell y demás, porque la verdad es que básicamente el 85% de nuestro presupuesto es digamos privado. Esa parte también que nos ayuda a las instituciones públicas también es fundamental para terminar con ese porcentaje del presupuesto que tenemos. Y después, dentro de la estructura deportiva, bueno, pues yo creo que al final los 10 o 11 entrenadores que tenemos en el CAPES, pues felicitarlos por la labor que se está haciendo, porque lo que le decía ahora a vuestros compañeros, ahora mismo los juniors que tenemos es la primera generación que se ha formado en el CAPES de forma completa desde categoría alevín. Entonces, la verdad es que para mí eso nos da mucha vitalidad, ¿no? Porque significa que algo estaremos haciendo bien. Pero por otro lado también me llena en ocasiones de tristeza, porque sabemos que es una edad donde se nos marchan a la universidad y entonces, bueno, pues vemos dónde van, dónde no van, si siguen, si no siguen con nosotros. Entonces, bueno, también hay una parte de tristeza, pero bueno, esperemos que eso ya lo afrontaremos en el mes de mayo, junio y julio, y después volveríamos a tener que volver a coger otra generación para formarla, y bueno, esta es la vida del entrenador, ¿no? Por último, José Ángel ha hablado de un aspecto fundamental para el CAPES. ¿No? Yo creo que si nosotros, Villafranca, nosotros como CAPES, nosotros como entrenadores, nosotros los mismos compañeros suyos, no valoramos esto, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el tener atletas formados aquí en un campeonato de España absoluto, donde está la élite de la élite y va a estar compitiendo con gente que está en centros de alto rendimiento y que están viviendo del atletismo, pues yo creo que es para seguir apoyando esto e incluso, pues, ¿por qué no? Seguir mejorando las condiciones, porque está claro que si... creo que una de las cosas que hemos demostrado en todos estos años es que con muy poco dinero se puede conseguir mucho y conseguir grandes resultados, ¿no? Entonces, si tuviésemos y mejoráramos todavía los medios, pues estamos convencidos de que se podían hacer todavía mejores cosas. Isabel Guisado estará el sábado en Madrid en el Campeonato de España de pista cubierta, que Teledeporte retransmitirá en directo a partir de las 7:10 de la tarde. El equipo del Electrocas Balonmano Villafranca Extremadura se sitúa actualmente en el 10º puesto de la tabla clasificatoria tras 18 jornadas disputadas. Tiene 4 puntos más que la zona de descenso, por lo que de momento están cumpliendo el objetivo de la permanencia. Hemos estado con su entrenador Antonio García, que nos ha empezado contando cómo han reaccionado tras el duro partido que disputaron la semana pasada frente al Balonmano Aguilar Aceitunas Torrent, en el que tuvieron que luchar contra toda clase de adversidades antideportivas. Medida no puedes tomar ninguna, porque hay que demostrar cosas con vídeo grabado sin cortes desde el minuto 1 hasta el minuto, desde que empieza a pitar el árbitro hasta que acaba, lógicamente. Los partidos fuera no llevamos cámaras, con lo cual es absurdo andar dándole vueltas, porque las medidas que se podían tomar eran meramente vengativas, no son medidas en las que la Federación pueda actuar, con lo cual desde el lunes lo que nos hemos dedicado ya a pensar en el partido de esta semana, que es lo que
lo que nos toca y es donde sí que podemos hacer cosas. Después nos ha hecho un balance de los resultados deportivos del presente año, que es de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Bueno, pues hemos mejorado con respecto a la primera vuelta. Con el comienzo de la segunda empezamos con una victoria allí en Sevilla con Montequinto. Después de eso hemos tenido partidos que pensábamos que íbamos a sacar algún resultado mejor y se ha empatado, otros que pensábamos que eran más complicados, como el de Moguer, y lo ganamos, y otros con empate. Yo creo que es un balance positivo. Seguimos estando fuera del descenso. Sí es cierto que nos hemos alejado un punto solamente, nos hubiera gustado obtener algún resultado más positivo para alejarnos algún punto más, y es el objetivo, seguir consiguiendo buenos resultados, conseguir puntos para ir sumando e intentar alejarnos de los 2 puestos de atrás, que es lo que nos da la permanencia y nuestro objetivo. En cuanto al equipo, yo creo que va funcionando. La incorporación de Santiago, por fin este fin de semana pasado ya ha dado resultados, es decir, ya se ha encontrado más cómodo, más a gusto dentro del campo, y ya hemos tenido resultados en cuanto a un jugador con un lanzamiento exterior muy potente, y lo ha sacado ya a relucir, ¿no? También ha hablado del juego del equipo últimamente. Sí, el público es increíble. De hecho, la semana pasada allí en Aguilar había más de 60 personas de Villafranca como público. El propio presidente del Aguilar nos decía que cómo se conseguía eso, que ellos tienen, él precisamente no es de Aguilar, es de un pueblo de al lado, de cerquita, donde tienen un equipo de división de Norbe jugando a balonmano, y nos decía que ellos no consiguen meter en su pabellón en división de Norbe lo que metemos en Villafranca, que les resultaba muy curioso, ¿no? Aquí en Villafranca no fallan, la media que tenemos viene siendo de 800 y pico personas en el pabellón. Y así dice el entrenador que afrontan el partido frente al Ciudad de Arrecife Chacón Lanzarote, que disputarán el próximo sábado. Yo creo que este partido es interesante, es uno de los que está arriba, es un canario, un equipo canario. Yo creo que si no llegamos al lleno lo va a rozar, ¿no? Y en cuanto a la parte de partido, ya la parte deportiva, es un partido con un equipo, lógicamente están terceros no porque sí, están terceros porque es un buen equipo. Tienen buenos jugadores, jugadores grandes. Destacan un lateral central que se llama Marco Zokic, destaca un chaval madrileño también, un lateral bastante bueno, un fichaje que han hecho de un central chileno, y un pivote y un portero muy buenos. Entonces, en ellos basan su juego, es un equipo grande, fuerte. Defienden 6-0 al igual que nosotros, y ofensivamente ellos tienen unos recursos y nosotros tenemos otros distintos. Yo creo que en nuestra casa, con nuestro público, debemos de estar tranquilos. Es un partido que no se va a ganar ni en el minuto 1 ni en el minuto 50, se ganará al final del partido, lógicamente, y debemos estar lo más tranquilos posible para llegar a ese final del partido con las máximas opciones de poder ganarlo. Por último, nos ha contado cómo afronta los 8 últimos partidos ligueros de cara a conseguir la permanencia. No, todavía quedan 8 partidos de liga, de competición, son muchos puntos en juego, y yo hasta que no consigamos la permanencia matemática no digo que no nos vale ni un partido, ni 2, ni 5, es decir, cuando ganemos un partido y con esos puntos logremos salvar la diferencia para que el segundo equipo que desciende, el número 13, haya imposibilidad de que nos cojan, aunque lo perdamos todo, entonces estaremos clasificados, mantenidos, ¿no? Fácil no es una lucha constante, es una lucha partido a partido. Tenemos partidos en casa muy importantes como el de la semana que viene, con un rival directo como el Manzanares, que está detrás nuestra. Después viajamos a Ingenio y viene Ciudad Imperial de Toledo, que también está detrás nuestra. Es decir, posibilidades hay, pero lógicamente es partido a partido y luchando mucho, porque la igualdad es total. Cualquier equipo te gana en cualquier sitio, y de hecho se está demostrando, ¿no? En el fin de semana deportivo, la SP Villafranca jugará en casa el próximo domingo a las 5 de la tarde frente al Castuera. En baloncesto, el Club Balonmano Villafranca Deportes Winner se desplazará a jugar a Llerena el próximo domingo, mientras que los antiguos alumnos del Colegio San José jugarán en casa el sábado a las 6 de la tarde frente a Monesterio. En cuanto a la previsión meteorológica de la agencia estatal, tendremos unas temperaturas que oscilarán entre los 3 y 15 grados el fin de semana, con un riesgo de precipitación del 65% el sábado. Esperemos que pasen buen fin de semana.